Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Si estás llegando nuevo y no me conoces, yo soy Andrea H y hoy les voy a estar hablando acerca de los tips y recomendaciones para viajar a Cerdeña, una isla maravillosa que me quedé enamorada en Italia. Después de yo haber hecho un viaje de una semana, les voy a contar pues las cosas que yo creo que son importantes saber para que ustedes la aprovechen. Si estás viendo este video, me imagino que estás buscando ir a Cerdeña, que es una isla súper extensa, que es una isla que tiene, bueno, muchísimo para ver y te voy a dar mis recomendaciones. Lo primero que te voy a contar es que nosotros viajamos en septiembre, por allí creo que fue el 6 de septiembre del 2023. Nosotros conseguimos unos boletos de ida y vuelta en 150 euros. Es, digamos que yo creo que es una buena oferta. Sin embargo, luego de haber realizado el viaje, aunque en ese momento no teníamos auto, hemos buscado los precios de cuánto costaría aproximadamente ir en ferry y llevando tu coche, y sale incluso más económico porque son 300 euros ida y vuelta para dos personas incluyendo el coche. Entonces, bueno, luego nosotros estando en Cerdeña alquilamos un coche y ese gasto te lo quitarías de encima. Entonces por allí digamos que puede ser más interesante ir en ferry, pero si vives en Madrid tienes que trasladarte a la ciudad de donde sale el ferry, entonces digamos que habría que sopesarlo, pero para que lo tengas en cuenta. Es importante que sepas que tener un coche es indispensable en Cerdeña porque es muy grande y depende de los días que vayas. Para mí vale la pena ir a varias localidades. ¿A dónde fuimos nosotros? Fuimos a Calagonone y fuimos a Alghero. Esta es la zona norte de la isla. Una está en la parte este y otra está en la parte oeste. Llegamos al aeropuerto de Olbia y allí recogimos el coche en una de las compañías que está allí en el aparcamiento del aeropuerto, que se llama Locauto, recomendado 100%. Igualmente yo, chicos, les dejé dos videos de Cerdeña que se los voy a dejar aquí en la descripción, uno en la zona de Calagonone y otro en la zona de Alghero, donde les cuento todo esto. Y bueno, les cuento también muchas anécdotas, les dejo los lugares que visitamos y por supuesto allí se amplía muchísimo más esta información. Pero luego de haber realizado el viaje he recopilado esta serie de cosas que debes saber. Es importante colocarle un seguro al auto a todo riesgo, el a tope, la full flama. Nosotros tuvimos un incidente, cosa que nunca había ocurrido, pero bueno, ocurre cuando va a ocurrir y tienes que estar preparado. Nosotros colocamos el seguro Rental Cars, que ese es a reembolso. Luego podemos hacer un video acerca de esto. Bueno, el que quieras, o ya sea el de la compañía de auto que vayas a alquilar o el de Rental Cars, que simplemente si pasa algo tienes que pagarlo tú y luego ellos te lo devuelven. A nosotros nos pasó algo, se pinchó una llanta y lo tuvimos que pagar nosotros, pero bueno, luego el seguro respondió muy bien y nos devolvieron el dinero. Pero la verdad es que esta compañía Locauto, luego de haber visto varias, esto no es una publicidad pagada, lo estoy diciendo yo por mi experiencia, la recomiendo ampliamente. ¿Por qué digo que es importante tener un coche? Porque Cerdeña es muy grande. Nosotros llegamos a Olbia y el primer destino era Calagonone. Hicimos casi 2 horas hasta Calagonone y luego trasladarnos de Calagonone a Alghero fueron otras 2 horas. Entonces, para aprovechar es importante pues tener carro y poder conocer muchos más lugares. Aparte hay un montón de playitas recónditas y es importante tener un medio de movilidad. Empezamos hablando de los aspectos generales de Cerdeña como tal. Número 1, hay un montón de mosquitos, así que o te lo llevas de donde vayas o lo compras estando allá. La vialidad en Italia, no importa dónde sea, no es lo mejor que te vas a encontrar. Hay que tomarse una píldora para calmarse porque los italianos manejan, o sea, no voy a decir que todos, pero la mayoría, la vialidad es un poco caos, entonces hay que estar preparado para esto. Otro aspecto importante es que en casi todos los restaurantes te cobran el cubierto, es decir, simplemente por sentarte ya tienen un cargo cuando te sientas a la mesa. Aquí está la cuenta. La verdad me pareció bastante bien, solo que te cobran 2,50 por persona solo por sentarte. Al parecer es algo común de aquí. Hacer snorkel es una de las actividades imperdibles en cualquier parte de la isla que yo recomiendo muchísimo. Para ello recomiendo el uso de escarpines, lo vas a necesitar porque muchas playas son de piedra, y también zapato cómodo, zapato de montaña, un zapato que pues te ayude
porque muchas son montañas y luego sin darte cuenta terminas haciendo senderismo para llegar a una playa, así que el calzado ya te digo yo que es importante. Vale muchísimo la pena tener cocina o alquilar así sea un Airbnb o algún apartamentito por Booking, porque aunque estamos haciendo turismo, bueno, en mi caso, que por supuesto me encanta comer fuera y conocer la gastronomía del lugar, también en los supermercados venden cosas muy típicas, no solamente italianas, sino muy arraigadas de Cerdeña, como tipos de quesos, tipos de pasta que solamente son de allí. Y bueno, uno que otro día, si tienes una cocinita y te apetece quedarte en el alojamiento donde está, o de repente, qué sé yo, depende de los días que vayas, creo que está bueno tener un día para desayunar, o sea, las mortadelas y los jamones y los quesos y las cosas que compramos. A veces compramos para hacer picadas o para desayunar, o como nos las pasábamos caminando por las montañas para conseguir playas en Cerdeña, nos llevábamos un bocadillo en la bolsa, así que creo que esto es un dato importante. Ahora sí, chicos, hablando un poquito de Cala Gonone, que fue el primer destino al que fuimos, les tengo que decir que el supermercado en Cala Gonone lo noté mucho más costoso. Es una localidad bastante pequeña, pero es el lugar donde, particularmente de los dos lugares a los que asistimos en Cerdeña, me gustó muchísimo más las playas. Es una cosa alucinante, es una playa turquesa, como pueden ver allí, con unas montañacas que son una locura. Lugares que solamente se puede llegar en lancha, otras que hay que caminar 2 horas por las montañas y por las piedras, cuestión que por eso les hablé un poquito del calzado cómodo. Así que yo recomiendo muchísimo este lugar para ir, o sea, creo que es un imperdible. Hay otra zona un poquito más arriba de Cala Gonone que se llama Zona Esmeralda, que es una zona más exclusiva, que según los artículos que he visto es la zona donde van las celebridades, que es una zona mucho más costosa. Zona que no visité, pero que seguramente vale mucho la pena por visitar. Si estás buscando un destino donde en la noche puedas tener muchísima más actividad, pues yo te digo que Cala Gonone no es el lugar, pero de día vale muchísimo la pena. Yo quedé enamorada de ese lugar. Imperdible, por supuesto, comer helado en cualquier lugar y a cualquier hora del día. El señor Google Maps fue mi compañero fiel durante todo el viaje, porque suelo ver mucho las puntuaciones y los comentarios de las personas, así que también apóyense en esta herramienta. Cuando estuvimos en Cala Gonone hicimos una excursión en barco que yo recomiendo ampliamente pagar. Pagamos 65 euros por persona. En los videos que les recomiendo pueden ver todo, cómo fue, a los lugares que fuimos, cuál es el todo. Todo está en el video, pero yo se los comento. Lo recomiendo ampliamente porque aunque son 65 euros, que no es barato, creo que vale cada centavo que pagas. Vimos lugares increíbles que solamente se llegan en barco. Te explican un poco la historia del lugar por el donde estás pasando y creo que es algo que tienes que hacer. Nosotros lo que hicimos es que vimos estas excursiones por las plataformas normales como TripAdvisor y muchas más, y lo que hicimos fue buscar, cuando vimos en TripAdvisor, por ejemplo, cómo se llamaba la empresa del puerto, que hay muchísimas, las van a ver. Cuando vas al puerto de Cala Gonone puedes ver que hay muchos como kiosquitos donde hay diversas de estas empresas que se dedican a hacer estas excursiones, y nosotros ubicamos el número directamente de una de estas compañías y pagamos un precio más económico. La verdad que yo lo recomiendo 100%, y en el video que les dejo abajo también pueden ver un poquito más de esa información. En general, en cualquiera de las zonas por las que nos movimos, no vimos como grandes zonas hoteleras. Es decir, lo vi todo como bastante natural, cosa que me gustó mucho. No como por ejemplo destinos como Cancún, en México, que ves aquellas zonas hoteleras impresionantes al frente de la playa. Así que para que sepas más o menos el mood y la onda. Como dato curioso les puedo decir que Cerdeña es uno de los lugares que tiene la población más longeva del mundo. No es la que más, pero es una de las que más tiene en el planeta. Como que es un área muy bella y es una zona donde la gente va a retirarse. Chicos, Cerdeña y yo somos uno después de este viaje. Lo último que les comento de Cala Gonone es que muchas veces pueden leer por allí que está la opción de que ustedes mismos alquilen uno de estos barcos, una de estas lanchas, y que no tengan que llevar un guía. No lo recomiendo yo mucho porque cuando yo fui había muchísimo oleaje, el mar estaba un poquito rebelde, y si vas tú con tu pareja o lo que sea, tienes que dejar a la persona en la playa, alejarte, tirar el ancla, puede incluso
depende de cómo esté el oleaje ese día, ser peligroso. Así que yo te recomiendo que si tienes esta idea que nosotros también teníamos, primero lo verifiques bien, veas cómo está el tiempo y busques e investigas un poquito acerca de eso. Pasamos a la zona de Algueró, que tuvimos que conducir 1 hora y media, 2 horas. Es una zona también muy bonita, muy recomendada. La verdad es que yo, por ejemplo, el snorkel la recomiendo en toda Cerdeña. No creo que haya lugares, o sea, hay playas que tienen más coral y que por supuesto tienen más vida y que son más propicios para esto. Si el agua está tranquila, pues muchísimo más, porque tienes más visibilidad. Algueró tiene muchísima más vida de noche que Calagonone. El pueblito de Algueró, miren eso, es espectacular, es mágico, como las bombillas, las lucecitas. Nosotros incluso yendo en septiembre, ya era por allí 10 de septiembre, como les cuento, y había muchísima gente, pero no había tanta como podría haber en verano. También el clima, por ser septiembre, sigue siendo un calor divino, pero no en exceso, no ahogante y tampoco hacía fresco. Así que esa época del año para viajar a Cerdeña la recomiendo mucho, porque incluso creo que los precios están un poco más ajustados. En Algueró, por supuesto, hay muchísimas playas también que valen muchísimo la pena. Nosotros fuimos también a la Gruta de Neptuno, que en el video que les dejo más abajo de Algueró también pueden ver todo lo que hicimos, pero tiene un acceso tanto en barco como en escalera. Yo recomiendo cualquiera de los dos tienen mucha vista y la verdad es que lo de la escalera no fue muy grave, fueron unos cuantos minutos, así que recomendadísimo también este lugar. La playa de La Pelosa, que está por ese lado de Algueró, es una de las playas más famosas de toda Cerdeña, es un lugar espectacular, pero es importante que sepas, cosa que yo me enteré estando allí, que tienes que hacer una reserva por internet por la página de La Pelosa, te la voy a dejar por aquí, porque tienen un aforo diario, porque es un lugar muy pequeño. También es importante que sepas que no puedes entrar a la playa de La Pelosa sin una esterilla. No te permiten poner tu toalla encima de la arena sin que haya una esterilla entre tu toalla y la arena. Así que si no, vas a tener que comprarla ahí. No sé cuál es el precio porque no me dio tiempo de ir a La Pelosa. La próxima reserva estaba para el día que ya nos íbamos, entonces no fue posible. Sin embargo, entré a La Peloseta y también vale mucho la pena. Hice un snorkel espectacular y allí en el video también se los cuento todo para que lo vayan a ver. Importante es que en Algueró el aparcamiento es terrible, cosa que yo había leído ya en los comentarios, y gracias a esto no alquilamos un booking tan en el centro de Algueró, sino un poquito más alejado, y al final, como teníamos coche, pues no había ningún problema. Pero en el centro de Algueró aparcar va a ser muy difícil. Incluso en las zonas donde dice no aparcar hay gente aparcada, o sea, no hay un hueco para estacionarse. Fue un día que fuimos a comer, fuimos en el coche y no pudimos comer, o sea, nos tuvimos que devolver a donde nos estábamos quedando. Donde nos estábamos quedando fue un poco más alejado y dejábamos el coche en la calle, y la verdad es que siempre encontrábamos lugar. Y esto es importante porque luego te puede dañar totalmente la logística. Recomendaciones finales: sigue tu instinto, investiga, ve por Google Maps playitas y ve los comentarios de la gente de cómo llegar. Si eres más amante de la aventura, pues la verdad, simplemente ponte tu mochilita con tu comida para el día, tus buenos zapatos y vete a caminar. Si tienes alguna pregunta de alguna cosa que seguramente se me haya pasado acá o que no hayas visto en los videos que también te dejo en la parte de abajo, déjamelo en los comentarios y con muchísimo gusto yo pues respondo tus preguntas. Espero que te haya servido este video y nos vemos en la próxima. Un besote.